Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda parte de la guía. En la segunda parte de la guía se toma como término principal este que aparece ahí, polímeros. Entonces, ¿qué es un polímero? Un polímero es una sustancia formada por pequeños compuestos más sencillos que se unen en forma de cadena para formar una más compleja. A estas unidades pequeñas se les llama monómeros. Resulta que los polímeros son considerados como un tipo de compuestos orgánicos muy complejos. Entonces, las telas artificiales están formadas por polímeros. Las botellas plásticas, como estas, están formadas por polímeros. Estas otras botellas, estos recipientes plásticos también son polímeros. El papel, el cartón, todo esto son polímeros, es decir, sustancias químicas formadas por unidades más pequeñas llamadas monómeros. Teniendo claro esto, entonces resulta que en la guía hablamos de dos grandes inventos que tuvieron los químicos chinos, los alquimistas chinos, y entonces en esta guía hablamos de la seda y de la pólvora. Entonces, ¿de qué está hecha la seda? ¿De qué está hecha la pólvora? ¿Cómo hicieron los chinos para fabricarla? ¿Quién la descubrió? ¿Cuándo la descubrió? ¿Por qué la descubrió? ¿Qué estaba haciendo? Y de la pólvora, igual, pero adicional a eso, que los chinos iniciaron con ese proceso de fabricación e invento de la China, de la pólvora, para sus fuegos artificiales y para sus fiestas, pero después descubrieron que se podían utilizar como instrumentos bélicos, es decir, para la guerra. En esta primera pregunta aparece aquí la fórmula molecular de la seda. Entonces aquí decimos lo mismo, se trata de un polímero natural. Y la pregunta aquí es, ¿qué elementos se encuentran y qué representan las líneas entre los símbolos de los elementos? Entonces resulta que aquí les aclaran también que cada vértice de esta molécula es un átomo de carbono. Los vértices son estas punticas. Entonces cada puntica de estas es un átomo de carbono. A ustedes les toca buscar en la tabla periódica los nombres de estos elementos y adicional a eso pues el carbono. Si ustedes quieren pueden escribir ahí cuántos átomos de carbono, cuántos átomos de cada uno de los otros elementos tiene, ¿sí? Y tener en cuenta entonces que estas lineecitas que aparecen aquí en este tipo de representación son enlaces químicos. Entonces enlaces químicos entre los carbonos, así. Cada uno de estos que aparecen aquí con esas letras, gli, ser, gli, ala, son monómeros. A estos monómeros específicos de los que se habla aquí en esta molécula son monómeros que se denominan o se conocen comúnmente como aminoácidos. Entonces aquí tenemos una glicina, una serina, una alanina, otra glicina, otra alanina. Son monómeros de una sustancia más grande que se llama polímero, y ese polímero se conoce en el mundo de la química y en el mundo biológico como una proteína. La pregunta aquí sería, ¿por qué una proteína? Pues la razón de por qué este polímero que utilizaban para fabricar la seda y los trajes chinos es una proteína, pues es porque es extraída de lo que produce un animal, el gusano de seda. ¿Listo? Entonces por eso es una proteína, es un polímero natural. Aquí les explica en el punto 28 que es un polímero, ¿sí? Pequeños compuestos, lo que les expliqué al principio. Dice, ¿cuántas clases de monómeros podemos identificar en la molécula de la seda? Aquí están. Solamente es que ustedes lean cuántas, o miren en la gráfica, cuántas clases de monómeros, ahí se encuentran formando ese polímero llamado seda. Y para el punto 29, resulta que aquí se les da una fórmula química de un compuesto que se llama el salitre, químicamente nitrato de sodio, y esta sustancia con otras hace parte de la mezcla que utilizaron, de la mezcla que hicieron los chinos para fabricar la pólvora. Entonces, ¿de dónde sacamos ese dato? De aquí, de esta lectura. En esta lectura
explica cuál fue la mezcla que hicieron los chinos para hacer esa sustancia a la que le dieron el nombre de pólvora. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien y espero verlos nuevamente.